en este lunes 8 de agosto del año 2022 y le corresponde el turno para hacer su comentario a nuestro coordinador José Luis Mendoza y Cervantes. Muchas gracias, Nayib. Mi saludo cordial a todos los compañeros en esta cabina histórica de la Z101 y en especial a don Álvaro Arbelo. ¿Cuál presentación te gusta más, la de Nayib o la mía? Oye, le gusta el show. Voy a decirlo, me la voy a jugar, pero fuera del aire. No, realmente ambos. Además aquí, definitivamente este equipo, lo he dicho siempre, en cualquier escenario me siento muy bien porque es un equipo diverso, con diferentes características, talentos. Y la aproximación de cada quien a la noticia, señores, es muy, muy distinta. Definitivamente somos un equipo bastante completo. Gracias a todos. Mi saludo cordial, como siempre, mi saludo a don Álvaro Arbelo, una figura inspiradora, un reto intelectual permanente, siempre la figura de don Álvaro aquí en esta estación. Voy a empezar desde afuera hacia adentro. Voy a abarcar un poco, me inspiró hoy el comentario de Rosendo a iniciar nuestro comentario con una visión muy breve, muy precisa del tema de la toma de posesión el día de ayer de Gustavo Petro en Colombia, donde estaba presente una gran cantidad. No, ya lo dije. Van a hablar del tema internacional. Rosendo entiende que hay que yo firmé ese documento. La agenda internacional es tan amplia que da para todos. Ningún problema. Y definitivamente hay temas que nacen como ramas, ¿verdad? Del tronco. Solamente agregar, y es un elemento que vengo hace mucho tiempo diciéndolo desde la propia campaña presidencial colombiana. Primero, quien ganar iba a partir de una situación difícil. Colombia ha tenido una situación crítica por diversos manejos también de la propia situación de la pandemia. Colombia tuvo un estallido social, nosotros no, gracias a Dios no lo tuvimos. El estallido social colombiano se pareció un poco más al que tuvo Chile y menos tal vez al de otras naciones, pero sí esencialmente fue parte de esa brisita, como dijo un dirigente político venezolano, donde varios países pues tuvieron una situación difícil de controlar para sus fuerzas internas. Creo que Gustavo Petro, y así lo intentó hacer en campaña, así lo intentó hacer sobre todo en su proyecto, en lo que está escrito en su programa, va a tener un manejo más pragmático hacia lo económico y hacia su planificación como Estado, de lo que mucha gente cree, entiende y desea. Y va a tener, en relación a la política, digamos, de gestos, a la política de aspiraciones, a la que está más cerca del tema de ideologías, pues va a tener una política ahí sí un poco más marcada por gran parte de su programa, como es el tema tal vez de política internacional, como es el tema tal vez de cierta parte de la agenda educativa, como es la presencia de su vicepresidenta Márquez, que tiene un discurso bastante cargado de la idea de reposición histórica, de reconquistar espacios que se le han negado a los afrodescendientes. Yo creo que ese tema de justicia social, como le llaman, va a tener su parte, pero no así necesariamente en el tema macroeconómico. Es lo que creo, no estoy diciendo con esto que es necesariamente lo que vaya a pasar. El día de ayer, el tema de la espada de Bolívar, un poco risible, de tener una toma de posesión por una situación de un objeto histórico, tuvo que llegar la Guardia de Honor y llevar esta reliquia histórica, en fin. Habría que ver qué ocurre. La situación de Bolívar, hay que decir que es más simbólica de lo que mucha gente cree. En Colombia hay toda una discusión entre los colombianos por el rol histórico de Bolívar y el rol de Francisco de Paula y Santander. Francisco de Paula y Santander es, para muchos colombianos, su padre de la patria, es su figura histórica importante. Y de Paula y Santander tuvo una ruptura con Bolívar, y esta ruptura fue muy utilizada, sobre todo desde el lado venezolano y desde la política bolivariana, entre comillas, muy aplaudida y llevada a cabo por dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Movimiento Quinta República. Sobre todo acusaba mucho a Francisco de Paula y Santander de ser una especie de traidor a la figura de Bolívar, y esto era aprovechado en medio de la lucha entre Colombia y Venezuela, entre Uribe y Chávez y más adelante Maduro, pues sobre figuras históricas. Pero la necropolítica está demasiado presente en nuestro continente, la política de los muertos, la política de los de hace 2 siglos, las reparaciones históricas contra el colonialismo español que se marchó hace 2 siglos de América, y nosotros hemos tenido 200 años para ensayar un proyecto histórico exitoso de nación y no se ha podido. De Colombia me voy a Haití. Este fin de semana mucha gente, yo diría que algunos de ellos con altos niveles de credibilidad, volvieron a retomar el tema haitiano, y no a tomarlo necesariamente
solo por la marcha, no solo por la marcha de los ciudadanos que decidieron enarbolar una vez más el discurso de nacionalismo, de patriotismo. Algunos van más allá, claro, y llegan a niveles que nosotros no compartimos, eso está claro, pero sí hay una realidad. Al Estado Dominicano hay que empujarlo a la legalidad. Y la legalidad pasa por hacer cumplir las leyes migratorias, fronterizas y de seguridad nacional. Me voy a este último aspecto, el de la seguridad, no solo al tema de frontera y de migración, porque Haití, y hablaba incluso el director del periódico El Día, Monegro, José Patricio Monegro, de lo que ha estado ocurriendo incluso con algunos colegas del periodismo en fechas anteriores en Haití. En Haití siempre ha sido un peligro practicar ciertos niveles de periodismo, ciertos niveles de información, pero hoy más que nunca se ha convertido en un peligro de muerte, porque la presencia de las pandillas, de las bandas armadas ya no está, insisto, en las lejanas localidades de Les Calles, de Jeremí, de Jacmel. No, está ubicada hoy por hoy la guerra entre pandillas en las calles de Puerto Príncipe. El número de muertos, bueno, Haití tiene un problema para recolectar información. Haití tiene un problema gravísimo porque su tejido sanitario, primero, ni es suficiente, ni es abarcador, ni tiene la personería, ni tiene la aparatología y muchísimo menos la metodología para hacer una recogida confiable de estadística en materia de sanidad, salubridad y mucho menos de muertes violentas que deberían llegar hipotéticamente a sus emergencias. No, es un país donde el que muere de un tiro a veces en las calles de Carrefour, ahí se pasa el cadáver hasta que lo recoge la familia o alguien se conduele y le da sepultura, muchas veces incluso en la propia tierra, ni siquiera en una tumba como Dios manda. Así las cosas, no hay los elementos de diagnóstico social que sí hay en otras naciones para saber qué tan grave pudiera ser realmente, más allá de ciertas tareas periodísticas que valientemente todavía se realizan en territorio haitiano. Señores, hace unos días, apenas unas 72 horas, quemaron a un senador haitiano que fue asesinado de manera fría en las calles de esa nación. Pero venimos todavía de recoger los restos de un magnicidio lleno todavía de misterio, donde yo digo aquí, y lo reafirmo lo que dije en ese entonces, ninguna instancia lo iba a investigar porque en Haití no hay judicatura con fuerza de ley suficiente para mandar a nadie a hacer nada. Pero en la República Dominicana es un problema guardar un área de crimen, resguardarla para que no se contamine. Imagínense usted de aquel lado. No hay judicatura, no existe mandato de ley de agencias desde el juez al alguacil, que luego tiene la fuerza pública de la policía para hacer nada. No existe. Es una ficción. Es una ficción el Estado haitiano. Lo que sí es una realidad es el conglomerado haitiano. Gente, habitantes, actores dentro de ese conglomerado. Voy a finalizar refiriéndome a un tema bien difícil, señores. Nos han escuchado más de una vez y qué bueno que tengo la presencia en cabina, además de los compañeros en general de todos, del amigo Conde, en su condición de abogado. Nos ha escuchado muchas veces aquí hablar de la incapacidad que existe en términos de la aplicación de la ley que tenemos, no la ley que tendríamos, no, de la que tenemos. La incapacidad de encontrar en el Código Penal, incluso hasta en el civil pudiera discutirse, pero en el penal, que es el que me preocupa, encontrar los tipos penales que abarquen ciertas acciones en la sociedad. Sin embargo, ¿qué ocurre? Las redes se llenaron de las imágenes del accidente donde los jóvenes dominicanos, no me quite a Conde que le estoy consultando algo, porfa, en el aire, y que en la ley 63-17 quise hacer hoy una consulta. Esa ley, que es una de las más largas, bueno, es la ley realmente más extensa con la que cuenta la legislación dominicana. En esa ley, yo quiero decirle a la población dominicana, sin ánimo de hacer sentir mal a nadie, que no se guarden muchas expectativas. No se guarden muchas expectativas de lo que puede hacerse con lo que hoy tenemos. Oigan esto. Ley 63-17, artículo 303. Accidente que provoque lesiones o muerte. Me voy al párrafo 5 de esta ley. Oigan esto, dominicanos. La muerte involuntaria de una persona o más personas, o sea, lo mismo 1 que 20, dichosa ley dominicana, implicará una sanción de 1 año a 3 años de prisión y multa por un monto de 10 a 50 salarios mínimos del que impere en el sector público centralizado.
no se hagan grandes ideas de que ni siquiera con video, ni sin video, ni con testimonio, ni con el mejor trabajo que pueda hacer un ministerio público que tenga un fardo probatorio y de argumentos. No crea que porque ahí murieron 2, más allá de que, claro, tendrá derecho a la defensa la persona que iba conduciendo, tendrá derecho a toda su defensa a buscar atenuantes, sobre todo la situación de que estaban en la vía pública. Y agrego, antes de terminar, el artículo 305 de esa norma, el artículo 305 de la ley 63-17. No lo voy a leer entero. Responsabilidad civil por los accidentes de tránsito. Atención, magistrado. El conductor de un vehículo de motor y su propietario serán solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados con la conducción de un vehículo de motor, salvo que ocurran por falta exclusivamente imputable a la víctima del accidente. El abogado defensor de ese caso sabrá qué hacer con eso, porque va evidentemente a demostrar, intentará demostrar, y creo que podrá con los videos, la participación de los ciudadanos en un juego de mesa en el asfalto. Entonces, yo quiero llamar la atención sobre esos 2 puntos. ¿Por qué? ¿Te ibas a decir, Rosendo? No, ahí hay varios factores que también, si el vehículo estaba asegurado, pero sobre todo si la conductora estaba autorizada con una licencia de conducir. Porque si no tenía una licencia de conducir, ahí le puede venir un problema. Y si estaba ebria. Si estaba ebria. Hay agravantes. Usted suma. Hay agravantes que hacen esa penalidad mucho más contundente. Suma y multiplica. Y yo insisto, las expectativas de la sociedad ante este tipo de casos son muy grandes para lo que puede producir el Código Penal. Siempre en caso de que se demuestre que es penalmente responsable. Pero es precisamente lo que acabo de decir, citando el artículo 305. Sí. Sobre todo cuando la propia víctima se ha colocado en una situación. Exacto. O sea, porque el abogado defensor va a trabajar también. Y peor todavía, el acusador, en este caso la parte acusadora, que es la que tiene la obligación de preparar este querellamiento, también recuerda que tiene un límite, y es el límite que le marca la propia norma y la ley de tránsito, insisto, que es amplísima, que es grande, que es extensa, que es la Biblia en verso, el libro de los Salmos, el Salmo 119, que es el más largo de la Biblia. La culpabilidad penal hay que probarla. Bueno, ese es precisamente el detalle. Entonces, quiero llamar la atención porque este punto se une, Conde, Susana, compañeros, todos, a lo que yo he dicho. Aquí la ley no está nutrida de la realidad. Se llevó 1, se llevó 2, se llevó 3, se llevó 4, se llevó 5. 304 de la ley 63-17, el mismo fardo que se le pueda demostrar, si son 3 años, si son 2, si son 1, más lo que, como han dicho los compañeros, pudiera agregarse como agravante. Pero lo mismo pudiera ser si hablamos de los homicidios. El que mata a 5 va a la cárcel igual que el que mata a 1. Claro. La República Dominicana tiene que revisar y tiene que tomarse la tarea. Eso es parte de lo que se está proponiendo en la reforma del Código Penal. Aquí tiene que cambiar. Yo no pido pena de muerte porque sé que mi país no tiene la madurez para administrar ese tipo de cosas. Como no creo tampoco, y no me voy a meter en esa discusión ahora de la ley de extinción de dominio, como tampoco creo que en un ordenamiento jurídico como el nuestro, ese elemento tampoco va a agregar cosas positivas. Pero bueno. Pero aquí agregar las circunstancias agravantes. Tal como tú dices, hay una sanción prevista en ciertas circunstancias, pero hay condiciones tanto de conducción como de permisología que de no tenerse, agravan las sanciones previstas por la ley y son las contenidas en el 304 de la ley citada. Y dime el tiempo que suman. Conducción, esa es la parte que no es significativa. No es significativa. Conducción con el uso del celular, conducción a exceso de velocidad, violación a la luz roja. Julieta, cuando tú lo sumas, conducción bajo los efectos del alcohol. No es nada. Entonces la sociedad, yo insisto, nosotros a veces tenemos una idea aquí, mira, se tiene la prueba y el Ministerio Público va con un caso sólido. Sí, un caso sólido para que los tipos penales digan que va 4 años a la cárcel con 2, mitad, libertad. No joda, hombre. Aquí hay que actualizar la normativa. Aquí el Código Penal Dominicano. El catálogo de penas. Y las leyes que se han aprobado y todos los parches que se le han hecho legalmente. La sociedad dominicana vive una discordancia enorme entre las expectativas que tiene de que funcione correctamente la norma, los tribunales, el Ministerio Público y entre lo que la propia ley dice. Sí, pero una cosa, hay que hacer una distinción entre aquellas acciones, que era lo que decía Susana, que se realizan con intención, de aquellos que son acciones involuntarias, accidentales, el 305. No obstante las consecuencias que éstas tengan. El 305, ahí acabo de leerlo. Sí, no, de acuerdo, lo que te quiero decir es,
que tampoco lo manda para el civil. Podemos pretender establecer siempre una sanción a un ratio elevadísimo en razón de que mis expectativas de justicia van en esa dirección. Yo no lo quiero ni elevado ni bajo. Yo lo que digo que no puede ser lo mismo matar 3 que matar 1. No, está bien. Lo que te quiero decir es grosero, es doloroso, es deleznable, es criticable. Y no debe serlo. Ahora, lo que te quiero decir la acción puede ser reprochable. Ahora, debe ser en proporción a las circunstancias que envolvieron esa realidad. Bingo. Y vuelvo y te digo, cuando a veces pasa esa discusión de las cosas que yo felicitaba a la ley de extinción de dominio, es que la sociedad se involucró en la discusión. Y qué bueno. Y es lo positivo. Bueno, entonces, porque a veces se aprueban legislaciones, no, le damos la espalda. Esto me parece de José Luis es que el máximo de la pena que 3 años, cuando la imprudencia no es notoria si 1 o 10 o 20. y concurran varias circunstancias agravantes, o sea, estar bajo el efecto del alcohol, no tener la licencia y que como quiera tú le sumas eso el celular. y Susana, y tú le sumas eso como 3 años quiera es la expectativa máxima, es muy mínimo. y como quiera tú le sumas esas agravantes que está Susana escribiendo es correctamente el máximo, y lo que 3 años. y no te da, mira, azúcar 3 años. para endulzar una limonada. Entonces hay que revisar, insisto, el régimen de consecuencias que tienen ciertas actitudes, ciertas situaciones, ciertas circunstancias, ciertos actos que cometen seres humanos, adultos en este caso. Y debo decir algo que ya lo digo finalmente para concluir porque el tiempo se nos ha agotado. Ya lo decía Conde, lo positivo de aquel debate fue que la sociedad se involucró. A la gente se le olvidó el caso de San Pedro. Yo quiero saber qué pasó con el caso de San Pedro, donde se vio claramente que un individuo puso a conducir a una joven que hasta el día de hoy se tienen dudas de quién es. Murieron un jovencito, óyeme, lo más lindo de una nación que es su niñez practicando deporte, salía de un play y 2 niños jamás volvieron a su hogar porque murieron. Los otros yo no sé qué pasó con los que quedaron graves. No sé finalmente si murieron, no sé finalmente si se recuperaron. Y ese caso, ni página 36, página 80,000. No sé, yo no sé lo que pasó, me tengo que actualizar, estoy averiguando desde el domingo qué pasó con ese caso. Y que no pase lo mismo y se diluye, porque insisto, ni siquiera dándole lo que dicen todo el peso de la ley. Moralmente, señores, es suficiente para que este tipo de actos pueda castigarse y por ende disuadirse a otros a que no hagan lo mismo. Llévatelo, Cundo.